Ok, continuando con el curso de estructuras, se le informó o se le envió un archivo con la introducción. Pues ahí se mencionaba algo sobre los perfiles estructurales, perfiles de acero, que son variados, son muchos los que podemos tener en el área de la construcción para diferentes situaciones que se nos presente pues en los proyectos, ¿no? Entonces se tienen diferentes perfiles y hay diferentes maneras de nombrarlos para cada uno de ellos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, en este documento, aquí tenemos la ISC. Ok, la ISC, por sus siglas le mencionaba, que es la que tiene que ver con todas las normas que tiene que ver con el acero estructural, ¿no? Con estos perfiles lo que proporciona es información sobre las propiedades mecánicas de los diferentes perfiles que estemos utilizando en una situación de diseño estructural, ¿no? Podemos tener un perfil W, un perfil L, un perfil C, un perfil S, y lo que vamos a ver es cómo se leen pues esos tipos de perfiles que nosotros podemos tener en un proyecto, ¿no? Para lo cual vamos a utilizar este documento para que veamos algunos de los perfiles que podemos encontrar en la construcción, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un perfil que se le llama W, aunque este tenga generalmente en la realidad, pues hay muchas personas por su forma, ¿no? Muchos le llaman tipo I y se entiende, ¿no? Pero la forma correcta de nombrar estos elementos es una sección W, ¿no? Que esta sección S se parece a esta. La única diferencia es en esta pendiente que tenemos nosotros acá, ¿no? Esta pendiente, ¿no? Aquí es completamente plana y aquí tiene cierto grado de inclinación, una pendiente de 16 2/3 de porcentaje, ¿no? Y a eso se le llama viga S. Estos son perfiles estándar americanos, ¿no? El angular podemos tener de dos tipos: angular de lados iguales, que sería este que está acá. Estos son los lados, ¿no?, del angular, ¿no? Por eso se le llama angular de lados iguales, ¿no? Donde, por ejemplo, este lado es igual a este otro lado que tenemos acá. Y tenemos angulares de lados desiguales, los cuales pues vamos a tener un lado más largo que el otro, ¿no? O sea que aquí vamos a tener L1, por decirlo así, y L2, ¿no? Y acá esto sería el espesor, ¿no? El espesor de ese angular, ¿no? Lo mismo para estos perfiles, ¿no? Aquí tenemos el espesor, esto es TF, porque esta parte que tenemos nosotros acá, si ustedes se fijan acá, esto se llama patín superior, ¿no? Y este que está acá es el patín inferior, ¿no? Y esto que está acá vertical es lo que nosotros conocemos o conoceremos con el nombre de alma. Ya lo veíamos en la asignatura pasada, ¿no? Cuando estábamos en la clase de cálculo de
momentos de inercia y centroide, ¿no? Lo mismo para este perfil, ¿no? Esto es el patín superior, el patín inferior, y esto que viene acá es el alma, ¿no? Cada uno tiene su espesor, ¿no? El espesor del patín no necesariamente tiene que ser el mismo espesor del alma, ¿no? Patín superior, patín inferior tiene su espesor, y el alma también tiene su espesor, ¿no? Todas esas propiedades las vamos a encontrar nosotros en la tabla o en la aplicación que tienen ustedes en sus móviles. Esas propiedades de ahí las vamos a sacar cuando estemos haciendo las revisiones estructurales, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, entonces teníamos los angulares de lados iguales, lados desiguales, y acá tenemos una sección C, o una canal, o una channel, ¿no? Esto les decía la vez pasada de que este perfil no lo vayamos a confundir con los perlines, ¿no? Recordemos que el perlín tiene esta forma, y la canal es esta forma que tenemos nosotros acá, ¿no? Es una canal, un perfil americano, ¿no? Tiene cierta pendiente acá como la S en cada uno de los lados, y también estos perfiles, con estos perfiles nosotros podemos, no solamente los podemos trabajar así a simple vista, pues así cada perfil normal, pues por decirle así, un perfil compacto simple, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros ponemos otra canal acá en este sentido, quiere decir que se me está formando una caja, ¿no? Una caja que va a tener una base y una altura, ¿no? Que va a tener, ¿no? Entonces eso ya vendría siendo, ese perfil es un perfil compuesto, ¿no? Ese perfil caja nosotros ya no lo vamos a encontrar en ninguna tabla ni en ninguna aplicación. Esa la vamos a tener que combinar, porque sería un perfil compuesto que puede servir para columna, para viga, o de acuerdo a la situación estructural que tengamos, ¿no? De hecho, esta se tiene que soldar en esta parte de acá, ¿no? Y eso es lo que nosotros conocemos como una sección C o canal, ¿no? Entonces, pasando a otro perfil, tenemos una sección WT. A ver, una WT sale de hacer un corte de un perfil W. O sea, hay tablas en donde no vienen esos perfiles WT. Cuando no vienen esos perfiles WT, entonces, como ya sabemos, o ya vamos a entender de que una WT sale de partir una W a la mitad, entonces lo que haríamos en ese caso es buscar la información sobre la W, y ahí tendríamos los datos que necesitamos para el diseño, ¿no? Por ejemplo, esta sección WT sale de cortar, no me sale la línea recta, ¿no? Sale de cortar una W. O sea que en la mitad de este otro perfil acá compuesto, esta sería una W completa, ¿no? Esta sería una W completa, ¿no? Si quiero una WT, entonces prácticamente lo único que se tendría que hacer es cortar acá, que es lo que tenemos nosotros, esta parte de acá arriba, ¿no? Igual lo mismo, tenemos el espesor, tenemos solo vamos a tener, se nos convierte en una sección visualmente tipo T, porque solamente es una, al cortar esto nos quedan dos T, ¿no? Entonces queda con este perfil W completo, quedaría con la mitad de peso
para que nosotros trabajemos en la parte de diseño, ¿no? ¿Cómo es la nomenclatura de estos perfiles? Vamos a explicar un poco acá sobre eso. Por ejemplo, a ver, dice que una W27 por 114, ¿no? A ver, vamos a irnos a un perfil, al perfil que teníamos aquí anterior, acá, esto, vamos a ampliar un poco. Perfil 27 por 114, vamos a ver. Este perfil dice que es una W27 por 114. Entonces, ¿qué quiere decir? Este 27 aproximadamente viene siendo el peralte, ¿no? O sea, esta parte que nosotros tenemos acá, lo cual en las tablas lo vamos a encontrar con la letra D. Entonces, un perfil W27 por 114 quiere decir que es una W que tiene un peralte aproximadamente de 27 pulgadas. 27 pulgadas y un peso de 114 libras sobre pie, ¿no? Eso es el peso, ¿no? 114 libras sobre pies. Así se lee ese perfil, ¿no? Y lo mismo va a pasar para la viga S. Va a ser una viga S tanto. Vamos a ver si tenemos algún ejemplo de ese en el texto ahí de una S, ¿no? Pero viene siendo lo mismo, ¿no? Se plantea el peralte y el peso es lo que aparece pues en la nomenclatura ahí. Las demás propiedades, esas sí las tendríamos que buscar de tabla. Aquí está, ¿no? Entonces, una WS 12 por 35 quiere decir que es una sección con 12 pulgadas de peralte aproximadamente. No necesariamente tienen que ser las 12 pulgadas cerradas, puede ser 12 punto algo de peralte y peso 35 libras, ¿no? Lo mismo. Una HP 12 por 74 es una sección usada como pilote de carga, soportar mucha carga ese perfil, de 12 pulgadas aproximadamente de peralte y un peso de 74 libras. A ver, veamos aquí una canal. Una C10 por 30 es una canal con 10 pulgadas de peralte, que sería esto, y el peso de 30 libras sobre pie. Vamos a ver si tenemos algún angular. Aquí tenemos un angular. A ver, en el angular lo que se da son los lados 6 por 6 por media de espesor. Vamos a ver acá el dibujo. Entonces acá tenemos, quiere decir de que ese angular que nos están dando ahí dice que tiene 6 de lado por 6 pulgadas de lado, o sea, es de lados iguales, ¿no? La diferencia con un angular de lados desiguales, obviamente lo vamos a notar de que uno de los lados va a ser diferente, ¿no? Y el espesor aquí lo dan, dice que era de 6 por 6 por media, entonces esto es el espesor, ¿no? Y así fácilmente es como vamos a leer esos perfiles, ¿no? Lo mismo pasaría pues para una WT, ya sabemos de dónde sale, entonces nos tendrían que dar cuánto tiene de peralte y cuánto tiene de peso, ¿no? Entonces esa es la forma que vamos a utilizar o que se utiliza para la lectura de la nomenclatura de los perfiles, laminados metálicos para los diseños estructurales, ¿no? Y pasando pues ahora pues a la compresión, que es parte de la que vamos a desarrollar en este tema también. Son miembros que están soportando cargas axiales, que trabajan a compresión, ¿no?
de los cuales el más conocido para este tipo de efecto son las columnas, ¿no? Aquí lo tenemos. Existen varios tipos de miembros que trabajan a compresión, los cuales la columna es el más conocido, ¿no? Porque también tenemos elementos de Sercha. Los elementos de Sercha, recordemos cuando estábamos viendo aquel método de los nodos, que nosotros calculábamos cuánto era la magnitud que iba a tener cada barra, y teníamos que encontrar cuál estaba a tensión y cuál estaba a compresión. Entonces los que están a compresión pues entran en esta rama de este estudio pues de revisión que vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces es parte de la información que tienen agregada ustedes ahí en el aula virtual, para que vayamos teniendo esas referencias para cuando tengamos que hacer unas revisiones estructurales sobre los elementos de compresión, ¿no? Vamos a trabajar con el diseño de columnas simples. Vamos a ver un diseño de columnas compuestas por angulares, en el cual vamos a hacer 3 diseños en uno, para que vean todo el proceso, ¿no? Un proceso de celosía que vamos a trabajar nosotros, compuesta por placas de arreostre y angulares, ¿no? Entonces la información aquí la tenemos en este documento, pues para que lo vayan leyendo para cuando entremos ya a la parte de clase práctica y revisión estructurales, ¿no? Aquí tenemos algunos de los elementos que se trabaja que se utilizan para columnas. Tenemos para elementos que están a compresión, ¿no? Tenemos el ángulo simple, el ángulo doble. Este ángulo doble es otro tipo de elemento, ¿no? Ahí, como se muestra en la figura, son angulares que están espalda con espalda para formar un elemento doble, ¿no? Un perfil T, canales, una columna W, y tenemos los tubos, también los tubos circulares, los tubos cuadrados o tubos rectangulares, sección en caja de ángulo. Esto es lo que les estoy diciendo, lo que vamos a diseñar nosotros es más o menos parecido a un perfil como este, ¿no? En donde aquí tenemos formada por dos canales volteadas, tenemos acá, y arriba está unida por placa, ¿no? Lo mismo acá, es este mismo caso, nada más que las canales están espalda con espalda, están volteados, ¿no? Y acá arriba completamos con una placa base. Y acá, esto es lo que nosotros vamos a hacer 3 diseños en uno. Ese tema, cuando estemos desarrollando ese tema, entra en todo esto de acá, pues, perfiles compuestos, ¿no? Y este es el que nosotros precisamente vamos a desarrollar. Tenemos 1, 2, 3 y 4 angulares unidos por placas que le nombraremos celosía, ¿no? Entonces ese es el proceso que nosotros vamos o el caso de sección perfil compuesto que vamos a desarrollar en su momento, ¿no? Vamos a diseñar también una columna de perfil simple, ¿no? De perfil compacto, o sea que ya vamos a buscar el perfil directo de tabla, ¿no? ¿Cuál es esto de perfiles compuestos tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? En una de las desventajas es de que las propiedades mecánicas nosotros vamos a tener que calcularlo, ¿no? Por ejemplo, el momento de inercia, tenemos que utilizar el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner para calcular el momento de inercia, calcular el radio de giro, pero no es nada nuevo para nosotros. Nosotros ya aprendimos pues a calcular esas propiedades mecánicas de perfiles compuestos, ¿no? Para eso es que previo a esto pues ya se vio esos temas, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a desarrollar en la próxima clase. Vamos a tener una revisión de elementos a compresión para que veamos cómo es el proceso de diseño y revisión estructural, ¿no? Y chequeos para los perfiles, ¿no? Bueno, ahí van a tener agregado toda esta información para que le den lectura y puedan hacer su respectiva tarea, ¿no?